A ver, pensemos en esto. Un grito en las calles que termina conquistando derechos. Un mural que de la noche a la mañana transforma una ciudad. O un artículo científico que revela un descubrimiento que cambia todo. Todas son formas de la voz. Hoy vamos a explorar justamente eso, cómo comunicamos lo que de verdad importa y por qué el cómo lo decimos es tan crucial como el qué decimos. Y esa es la pregunta que nos va a guiar en este recorrido. Vamos a ver cómo un grito colectivo en las calles o, por otro lado, un argumento súper meticuloso en un laboratorio son formas de expresión muy distintas pero igual de poderosas para transmitir mensajes que cambian el mundo. Miremos estas dos imágenes. A un lado tenemos la espontaneidad, el color, la voz pública del arte urbano. Y al otro, el rigor, la estructura, la voz metódica de la investigación. Son dos mundos que parecen completamente opuestos, ¿verdad? Y sin embargo, ambos son formas increíblemente potentes de comunicación. Ok, esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar con la voz colectiva, la que lucha en las calles. Después, vamos a decodificar la voz silenciosa pero potente de las paredes. De ahí, pasaremos a la voz verificada de la ciencia, y para cerrar, veremos cómo todo esto se conecta. Nuestra primera parada nos lleva a la historia de una de las demostraciones más importantes del poder colectivo, la lucha por los derechos laborales, que fue la que le dio origen al Día Internacional del Trabajador. Para entender la fuerza de esta voz, primero hay que imaginarse el silencio que la precedió. El contexto era brutal. Jornadas de hasta 16 horas, condiciones inhumanas, sin derechos básicos. Era un sistema que generaba una presión enorme, y esa presión, estaba a punto de estallar. El punto de partida fue una huelga masiva en 1886, pero el momento que de verdad lo cambió todo fue la trágica revuelta de Haymarket. Y fíjense cómo una lucha que empezó a nivel local, en Chicago, terminó resonando hasta París, donde la causa se volvió global. Con el tiempo, su eco llegó a países como Costa Rica, que lo adoptó como un feriado oficial, consolidando así el poder de esa voz colectiva. Esta cita de National Geographic captura la violencia y el caos de lo que pasó en Haymarket. O sea, no fue una protesta pacífica, fue un enfrentamiento con consecuencias mortales que, paradójicamente, terminó fortaleciendo la causa obrera en todo el mundo. La sangre que se derramó hizo que el eco de sus voces resonara todavía más fuerte. Y el resultado de toda esa lucha fue muy tangible. Los derechos que hoy nos parecen normales, como las vacaciones pagadas, el salario mínimo o el derecho a formar un sindicato, no fueron regalos, no, para nada. Fueron conquistas ganadas a pulso por la fuerza de una voz colectiva que simplemente se negó a ser silenciada. Ok, ya vimos el poder de miles de voces unidas. Ahora vamos a cambiar de carril y a explorar un medio de comunicación más individual, pero no por eso menos potente. ¿Qué pasa cuando el mensaje no se grita en una plaza, sino que se plasma en un muro? Ahora sí, nos metemos de lleno en el mundo del graffiti, una forma de comunicación que convierte el paisaje urbano en un lienzo para la expresión, para la identidad y, por supuesto, para la protesta. Primero lo primero, es crucial hacer una distinción aquí. No todo lo que vemos pintado en una pared es lo mismo. Por un lado, el graffiti tradicional muchas veces nace desde la ilegalidad, como un acto rápido, anónimo. Por otro, un mural autorizado es algo completamente distinto. Es un proyecto planificado, con un propósito para la comunidad y, claro, con permiso. En el lenguaje del graffiti, todo empieza con el tag, o sea, la firma. Es la forma más elemental, un seudónimo, un trazo rápido. Su objetivo no es la complejidad artística, sino una afirmación muy simple. Yo estuve aquí. Es, digamos, la unidad mínima de identidad en el espacio público. Pero claro, el graffiti evoluciona. Miren esto. Esto ya no es un simple tag. Esto es una piece, una obra maestra en toda regla. Aquí ya vemos una composición súper compleja, con letras elaboradas, colores, sombras. Esto no es un impulso. Esto requiere planeación, técnica y tiempo. Es la voz del artista buscando su máxima expresión. Entonces, ¿por qué existen los grafitis? Pues no hay una sola respuesta. Son un grito que puede servir para muchísimas cosas. Para forjar una identidad, para criticar al poder, para recordar un evento que nadie más recuerda, o a veces simplemente para llevar un poco de color y belleza a un rincón gris de la ciudad. Ok, ya vimos la voz que reclama en la calle y la voz que se expresa en la pared. Ahora nos vamos a un mundo completamente diferente. Un mundo donde la voz no busca la rebeldía, sino la verificación. Entramos al ámbito superestructurado de la comunicación científica.
A primera vista, esta estructura puede parecer intimidante, ¿no? Pero en realidad es un mapa diseñado para que todo sea súper claro. Cada parte, desde el título hasta las palabras clave, está pensada para que la información se encuentre fácil. Y en su núcleo está el formato IMRD, que asegura que cualquiera pueda seguir los pasos de la investigación. Porque en la ciencia, la verificabilidad lo es todo, y esta estructura es la que lo hace posible. El corazón de este mapa es el formato IMRID, y su lógica es impecable. Se empieza con la I, introducción, que responde a ¿cuál es el problema? Se sigue con la M, metodología, cómo se estudió ese problema. Luego se presentan los R, resultados, qué se encontró. Y se termina con la D, discusión. Bueno, ¿y qué significa todo esto? No es solo una estructura, es una receta para construir conocimiento confiable y, sobre todo, verificable. Y esta analogía lo dice todo, es brillante. No basta con tener buenos datos, así como no basta con tener los mejores ingredientes. La ciencia exige seguir un método estricto para que el resultado sea confiable y para que cualquier otra persona en cualquier parte del mundo pueda replicarlo. El protocolo, en este caso, es el mensaje. Bueno, hemos viajado por la protesta, el arte urbano y la academia. 3 mundos, 3 voces muy diferentes. Ahora es momento de atar los cabos para entender qué nos dicen en conjunto sobre el poder de la comunicación. Esta tabla nos ayuda a resumir nuestro recorrido a la perfección. La voz colectiva, la de la protesta, busca reivindicar derechos y se dirige a las autoridades, usando la movilización como su regla. El graffiti busca expresar una identidad o una crítica, le habla a la comunidad local y sigue reglas de estilo y técnica. Y la ciencia busca aportar conocimiento para la comunidad académica, siguiendo las reglas inflexibles del método científico. 3 objetivos, 3 reglas, 3 audiencias. Y aquí está la clave de todo. El poder de una voz está íntimamente ligado a las reglas. A veces, el poder viene de seguir reglas súper estrictas, como en la ciencia, donde el método es lo que garantiza la verdad. Otras veces, como en el movimiento obrero, el poder viene de crear nuevas reglas a través de la acción colectiva. Y a veces, como en el graffiti, el poder reside precisamente en romper las reglas. El medio no solo transporta el mensaje, define su impacto. Vimos cómo una injusticia laboral generó un movimiento global, cómo un muro se puede convertir en un lienzo de protesta, y cómo una estructura súper rígida permite construir conocimiento sólido. Las formas de la voz son infinitas y están siempre evolucionando. La pregunta que nos queda en el aire es, ¿cuál será la voz que definirá nuestro futuro?